Han sido 7 semanas que aquí en el Reino Unido estamos en cuarentena. Vivimos tiempos unprecedentes y tiempos de desafío, tiempos difíciles con los almacenes, las iglesias cerradas, los sitios de esparción, de diversión, las escuelas, los colegios. No hemos podido compartir con nuestros familiares, nuestros amigos. No hemos podido tener compañerismo con nuestros hermanos en las iglesias. La cuarentena ha sido difícil. Muchos han perdido sus trabajos y otros han perdido a un amigo o quizás a un familiar. Cuando leo las noticias o hablo con las personas, tengo la sensación de que hay miedo. Hay miedo acerca del presente, miedo del futuro, miedo a ser contagiados. En uno de los periódicos, una columnista, Sarah Bosley, escribió que el miedo del coronavirus es tan grande como el mismo virus que causa la enfermedad. Miedo del futuro. 1 de cada 10 negocios tiene miedo de quebrar como resultado de la epidemia. Y los países tratando de regresar a la normalidad, la palabra que siempre se escucha es miedo. Como cristianos, ¿cómo debemos responder al miedo? ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos una de las emociones más poderosas en el ser humano? Este momento, esta tarde, esta mañana o esta noche, quisiera leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, los versículos del 22 al 33. En este pasaje podemos encontrar que los discípulos de Jesús tuvieron miedo, estaban aterrorizados. Déjame leer 2 versículos antes de orar. El versículo 26 y 27 del capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Pedimos que usted nos guíe en este momento a leer su palabra, que su Espíritu Santo nos ilumine para recibir lo que usted ha preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de este pasaje es la alimentación de los 5,000. Jesús alimentó a 5,000 hombres, no contando las mujeres, no contando los niños. Por lo tanto, se estima que la multitud era de 10,000 a 12,000 o 15,000 personas. Pero en este momento los discípulos estaban enfrentando una tormenta. Quizás aquí vamos a aprender cómo enfrentar las tormentas de nuestras vidas, cómo en medio de las tormentas Jesús está ahí. Uno de los mayores problemas que nosotros experimentamos en nuestra vida espiritual, en nuestro camino espiritual, es reconocer la presencia de Jesús en medio de las tormentas. En medio de tiempos difíciles como los que estamos viviendo a nivel mundial. Este era el problema de los discípulos. Ellos caminaron con Jesús, comieron con Jesús, aprendieron con Jesús, pero no pudieron reconocerlo en medio de la tormenta. Jesús se estaba convirtiendo en una figura muy popular. Este es el contexto, muy popular. Había alimentado a las multitudes con solamente 5 panes y 2 peces. Había sanado enfermos, había hecho exorcismo, y los líderes religiosos estaban celosos. Y ya podemos leer en la Biblia de que ellos empezaron a planear cómo deshacerse de Jesús, cómo matar a Jesús. Jesús había oído que Juan el Bautista había sido decapitado. Y al oír esa noticia, Jesús quiere ir a orar. Y en ese momento le pide a sus discípulos: vayan al otro lado del lago, espérenme allí, mientras despido a las multitudes.
Los discípulos estaban cumpliendo el mandato de Jesús y en ese momento el miedo se apodera de sus vidas. La primera pregunta es, ¿cuándo el miedo surge en nuestras vidas? ¿Cuándo el miedo o el temor se apodera de nuestras vidas? Leamos el versículo 24 y dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El miedo surge en medio de las tormentas. El miedo se apodera de nuestras vidas cuando atravesamos dificultades. Cuando el Señor estaba con los discípulos, todo estaba bien. Estaban felices, se sentían seguros. Pero ahora que estaban solos, el miedo se apodera de ellos. Para nosotros es quizás lo mismo. Es fácil sentir la presencia del Señor cuando estamos adorando en el templo, cuando estamos gozosos en el templo, cuando pasamos tiempo en oración con el Señor, cuando le estamos sirviendo al Señor. Nos sentimos gozosos, nos sentimos con fuerza, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos las tormentas que nos azotan en nuestra vida? Los discípulos estaban escuchando los truenos, sintiendo los vientos, y no reconocieron al Señor. Una de las cosas que debemos comprender es que las tormentas que pasamos en nuestras vidas en ocasiones son bajo la voluntad del Señor. El Señor les pidió que cruzaran. Ellos no se embarcaron en el bote porque ellos quisieron, no, estaban siguiendo la voluntad del Señor. Y seguramente las tormentas en nuestras vidas descansan bajo la voluntad del Señor, porque van a servir para ayudarnos a ser más fuertes espiritualmente, para darnos más sabiduría. Y si vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 48, leemos el mismo pasaje. Y aquí dice que Jesús, viéndolos remar, Jesús los estaba viendo. Ellos no sabían que Jesús estaba ahí, los estaba viendo y viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento le era contrario, Jesús esperó. Las tormentas en ocasiones están bajo la voluntad del Señor, porque son necesarias para que podamos cumplir su propósito. Cristo les había dicho, vayan. Quizás Cristo te está diciendo, anda a hacer algo y estás pasando por una tormenta. Y quizás para que tú te conviertas en lo que Él quiere que tú seas, se requiere que tú pases por esa tormenta, requiere que yo pase por unas tormentas. Pero por otro lado, podemos ver que en ocasiones la tormenta se acrecenta porque no oramos. El Señor se retiró a orar. Pero vemos a los discípulos que estaban cumpliendo la voluntad del Señor, pero ninguno de ellos estaba orando. Ellos tenían la destreza porque eran pescadores, muchos de ellos. Estaban acostumbrados a las tormentas del mar. Pero en ese momento no solamente se requería su destreza, se requería que sean más fuertes espiritualmente. La segunda pregunta que quizás debemos hacernos es, ¿por qué el miedo surge en nuestras vidas? Sabemos que cuando el miedo surge en nuestras vidas, cuando atravesamos tormentas. ¿Por qué el miedo surge en nuestras vidas? ¿Por qué como cristianos, si tú crees en Dios, cuando enfrentamos problemas o dificultades o tormentas en nuestra vida, tenemos miedo, temor? Hay una sola respuesta. Y es porque no reconocemos la presencia de Jesús en medio de la tormenta. Los discípulos habían visto a Jesús sanar a las personas, habían visto a Jesús alimentar a las personas, habían visto a Jesús pagar los impuestos del templo con el dinero sacado de la boca de un pez. Pero ellos no pudieron reconocerlo en el medio de la tormenta. Nosotros hacemos lo mismo. Nos sentimos contentos cuando Jesús contesta tus oraciones, cuando pides por un trabajo y te lo da, cuando pedimos por un familiar que está enfermo y se sana, cuando pedimos por un puesto y lo conseguimos, cuando nos prospera. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de la tormenta?
Mateo capítulo 14, versículos 25 al 27 dice, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritando de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El diccionario nos dice, el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o un peligro imaginario. El miedo es una fuerza destructiva que nos ataca cuando nos sentimos desanimados. El miedo es un demonio que nos ataca cuando enfrentamos desafíos y dificultades. Pero tenemos que recordar que el miedo no tiene poder sobre nosotros. El miedo no viene de Dios. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro problema es el mismo problema que los discípulos encontraron allá en esa tormenta. Ellos vieron la tormenta como un evento natural. Ellos vieron la tormenta como una pesadilla, que querían levantarse, querían volver a la normalidad. No hay temor en Dios. En Dios no hay temor, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. En Dios no hay temor, porque Él tiene control sobre el pasado, el presente y el futuro. Y como no hay temor en Dios, no debe haber temor en sus hijos. Jesús les dijo a sus discípulos, no temáis. Veamos lo que está pasando aquí. Dice la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche, el tiempo en que Jesús vino a encontrarlo. La cuarta vigilia de la noche es el peor tiempo. Jesús vino en la cuarta vigilia de la noche, cuando empezaba a amanecer. Esto indica que los discípulos habían estado remando, luchando contra las aguas y el viento por cerca de 9 horas. Y en ese tiempo, cuando sus fuerzas se habían terminado, cuando se sentían desfallecer, Jesús viene para encontrarlos. En ese tiempo que ya no lo esperaban. La presencia de Cristo viene en una manera inesperada y por lo tanto en ocasiones no lo reconocemos. A la cuarta vigilia de la noche. Los discípulos lo estaban esperando quizás al otro día para tomar desayuno al otro lado del lago, pero no a las 4 de la mañana. Jesús puede venir, su presencia puede estar ahí en el momento menos esperado. Quizás cuando estés junto a tu hijo o a tu hija que está enferma, o a tu esposa o a tu esposo, a tus padres. Quizás cuando estás pasando por una necesidad económica y estás preguntándote, ¿cómo le voy a hacer? Quizás cuando tienes muchas tentaciones y no sabes qué hacer. Cristo viene en la manera más inesperada y Él fue para solucionar su problema. Y quizás se estaban preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué nos está pasando esto? Él nos dijo que hiciéramos esto. ¿Dónde está Jesús cuando tenemos este dolor? En ese momento podemos no darnos cuenta que su presencia está ahí. En ese momento su presencia puede ser mal interpretada. Ellos dijeron, es un fantasma. Los griegos, como los griegos y la mayoría de los judíos, excepto los saduceos, ellos creían en las apariciones de los fantasmas. Y ellos confundieron la presencia de Jesús con un fantasma. Fantasmas en nuestras vidas son imaginarios. Son realidades distorsionadas y que hacen que las tormentas que pasamos en nuestras vidas se vean más grandes de lo que realmente son. Los fantasmas de nuestras vidas pueden ser la duda. Los fantasmas de nuestras vidas puede ser el temor. Los fantasmas de nuestras vidas puede ser la indiferencia. Otro fantasma puede ser la ansiedad. ¿Qué puede disipar? ¿Qué puede remover
el miedo. Yo creo que a nadie le gusta vivir en miedo. Pero ¿qué podemos hacer? El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tened valor, tened coraje. Soy yo, no temáis. ¿Sabes qué puede disipar el miedo? ¿Qué puede remover el miedo? El coraje cristiano. El coraje cristiano. En inglés la traducción dice take courage. El coraje cristiano. El valor cristiano. Que está basado solo en la palabra de Cristo. Que está basado en la persona de Cristo. No en una religión, pero en Cristo. Y Jesús le dice, tened ánimo, soy yo. Él no les dijo, crean en lo que ustedes saben, crean en el bote, en sus destrezas, crean en los científicos, crean en los políticos, crean en su barco, que su barco está bien. No, dice, tened coraje, tened valor, soy yo. Coraje cristiano. El coraje cristiano acepta la voz de Cristo, solo la voz de Cristo. Y esto es lo que los discípulos hicieron. El apóstol Pedro respondió inmediatamente en el versículo 28 y 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En otra traducción dice, Señor, ya que eres tú, si tú quieres, yo puedo hacer lo que tú estás haciendo. De una manera increíble, el Señor le dice, ven. Y Pedro sale del bote y en un momento él experimenta que las leyes físicas no tenían valor, solo la palabra de Jesús. Por un momento, 2 personas caminaban sobre el agua, porque Pedro había tenido el coraje cristiano de creerle a Cristo, de oír su voz. Señor, ya que eres tú, lo voy a hacer. Fe. Solamente fe fue requerida para que él pueda hacer lo que Jesús le estaba mandando. Quizás Cristo te está invitando a hacer algo. Quizás Cristo te está invitando a que lo acompañes a hacer algo. Es fácil, todo el mundo puede caminar sobre la tierra, pero no mucha gente puede caminar sobre el mar, sobre las aguas. ¿Cuál es tu mar? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Por qué no le escuchas la voz del Maestro? Y quizás vas a caminar sobre ese mar de enfermedad. Quizás estás pasando por un mar de soledad porque estás en esta cuarentena y no sabes qué hacer. Quizás estás pasando por un mar de necesidad. Estás pensando cómo le vas a dar de comer a tus hijos. Quizás estás pasando por un mar de tentación que sabes que debes cambiar tu vida. ¿Por qué no le escuchas al Maestro y tienes ese coraje cristiano y le obedeces a Jesús? Pedro lo hizo y caminó sobre el agua. Me gustaría que la historia terminara ahí. Pedro caminando sobre el agua con Jesús juntos y caminaron hacia el otro lado, pero no termina ahí. Muchos de nosotros sabemos lo que dice el versículo siguiente, el versículo 30. Dice, mas viendo el viento fuerte, Pedro tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro estaba caminando. Todo estaba bien cuando estaba oyendo la voz del Maestro. Pero cuando él escuchó al viento, escuchó quizás los truenos, tuvo miedo. Todo estaba bien hasta que Pedro dejó de mirar a Jesús. ¿Cuánto tiempo tomó eso? 1 segundo. A veces queremos tener fe, o quizás tenemos fe, pero cuando vemos nuestras circunstancias, nos preocupamos. Cuando vemos nuestras circunstancias, tenemos miedo. Y como Pedro, nos empezamos a hundir. Sin embargo, siempre la mano del Señor va a estar ahí. Pedro dijo, sálvame. Sálvame. La mano del Señor está siempre disponible para ti en este momento.
Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es la lección que podemos aprender de este pasaje? Bueno, la lección para los discípulos y para nosotros es que no hay razón para los hijos de Dios para que tengamos miedo. No hay razón para que tengamos miedo. Nosotros nunca nos vamos a encontrar en un lugar donde Cristo no pueda encontrarnos. Él siempre nos va a encontrar ahí. Y que no va a haber ninguna tormenta tan grande o tan fuerte de la que Jesús no pueda salvarnos. No hay razón para sentirse ansiosos, no hay razón para sentirnos sin esperanza, no hay razón para que sintamos temor. El rey David experimentó también temor, no solo los discípulos, el rey David experimentó temor. En el Salmo 55, versículo 6 dice, y dije, ¿quién me diese? Versículo 5, temor y temblor vinieron sobre mí. Salmos capítulo 55, versículo 5. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y si tú lees el Salmo 55, él dice, en cuanto a mí, versículo 16, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y el versículo 22, él nos invita, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Y quizás ese es un mensaje para nosotros. Dios quiere una relación permanente contigo. Dios quiere que tú le busques porque tú le amas como Él le ama. El punto más importante de este pasaje es en el último versículo, en el versículo 33 del Evangelio de San Mateo. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Has rendido tu vida a Jesús? ¿Es Él el Dios de tu vida? El Señor te está llamando en estos momentos difíciles. Pero no solamente en los momentos difíciles. Él nos llama a cada momento a que le sigamos, a que le sirvamos. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y quizás te está diciendo a ti, ven. En el medio de esa tormenta, quiere que tú camines sobre las aguas. Quiere que tú camines sobre ese mar de necesidad, ese mar de enfermedad. Un día nos vamos a encontrar de nuevo, un día vamos a poder viajar de nuevo, un día nos vamos a encontrar nuevamente en las iglesias, vamos a visitar nuestras familias y amigos, pero en estos momentos en que estamos atravesando esta pandemia, les invito a que tengamos coraje de invitar a Jesús, como los discípulos lo invitaron al bote, que lo invitemos a que sea parte de nuestras vidas, que escuchemos su voz, no la voz de una religión, no la voz de una tradición, su voz, y que nos rindamos y lo hagamos el Señor de nuestras vidas. Un erudito bíblico dijo, el lugar de la seguridad no es un lugar donde todas las circunstancias están bien, pero es el lugar de una obediencia total a la voluntad del Señor. ¿Qué es eso que el Señor te está pidiendo que tú hagas? Recuerda, el apóstol Pedro lo hizo. Y él caminó sobre las aguas. Él caminó sobre el mar. ¿Quién sabe que el Señor te tiene preparado algo para hacer? Y tú lo vas a hacer para su gloria. Tengamos coraje, tengamos valor. Si el Señor Jesús está en tu vida, si el Señor Jesús está en tu familia, si el Señor Jesús es parte de tu iglesia, no tenemos que tener temor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y le pido, Señor, por esa persona que ha estado escuchando
Ayúdela a no tener temor. Ayúdenos, Señor, a no tener temor, pero tener coraje de creer su palabra y que podremos caminar sobre las aguas, sobre los mares de dificultades, sobre las tormentas que estamos atravesando. Padre, ayúdenos a rendir nuestras vidas a ti. Y si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted está en nuestras vidas, no tenemos que tener temor. Padre, que su bendición esté sobre nosotros hasta que nos veamos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y espero verlos pronto. Hasta luego.